Y antes que nada, antes que comience Susana, voy a hacer una presentación breve para que la conozcan a Susana. Susana es profesora, además es investigadora, da capacitaciones, charlas, conferencias sobre neuroliderazgo. Hoy nos va a enseñar a nosotros, o va a compartir, mejor dicho, con nosotros el decálogo de un líder Quantum. Además, Susana es editora de la página Quantum.online, de la empresa Quantum, y directora de la revista Quantum, que próximamente vamos a dar fecha para cuándo va a salir nuestra primera revista, ¿sí? Más que nada les quiero decirle que a pesar de todo el conocimiento que cuenta Susana, es una excelente persona. Así que Susanita, querida, bueno, te dejo en la sala y yo te apoyo con el PowerPoint desde Bolivia. Bueno, muchas gracias, Julito, muchas gracias por la presentación y todos los que están en el equipo Quantum tienen también el espíritu y el corazón puesto en la bondad, ¿no? Porque esa es la principal virtud para ayudar a los demás. Así que todos compartimos esa virtud. Y está muy bien la aclaración, no es enseñar, sino sobre todo compartir. Así que bueno, podemos empezar. Cuando Julito me propuso entrar a Quantum, una de las cosas con las que yo me aseguré fue de que realmente saliera de los cánones de todo lo que es empresa, que es la utilización del prójimo para el propio beneficio. Decidí hacer el curso de terapeuta con el doctor y bueno, ahí conocí a compañeros de clase y realmente vi personas muy lindas, con mucho anhelo de ayudar al otro, ¿no? El Buda y el budismo definen la compasión como el deseo de que todos seamos felices, de que el otro sea feliz, o el deseo de que nadie sufra. Entonces, en este decálogo, sobre todo, están las virtudes que desde mi perspectiva o considero que son como ese nivel de tenemos que para vivir, para hacer la vida que el universo, ¿no? Para vivir la vida que el universo se tomó tanto trabajo, sustancias y en el tiempo para nosotros. Así que este decálogo está pensado sobre ese aspecto, en las virtudes nuestras porque nadie da fruto diferente a quien es él. Entonces, mientras mejoramos, mejores van a ser nuestros frutos. Y todo se va a dar por... Entonces, el primer punto es hacer el bien significa tener mucha empatía y tener mucha compasión, también tener mucho equilibrio, porque hacer el bien también está incluido uno. Entonces la bondad es mal interpretada y a veces uno es demasiado abnegado y eso tampoco es correcto. El bien es para todos, incluido para el que hace bien. Hacer el bien siempre, en primer lugar, requiere de conocer mucho al otro, de cuando estamos ya con el paciente, con ese ser que necesita nuestra ayuda mentalmente, o cuando estamos haciendo una venta, siempre pensar en nuestra necesidad del otro. Eso significa abrirnos al otro y escuchar de verdad, para ver qué es lo que necesita. ¿Por qué les decía que la bondad necesita sabiduría? Porque a veces nosotros creemos lo que el otro necesita, pero no lo escuchamos. Entonces, la verdadera bondad es darle lo que el otro necesita realmente, y para eso tenemos que estar bien al otro, animarnos a escucharlo de verdad y saber que siempre cuando nosotros hacemos es correcto, lo que es certero, entonces siempre va a ser bueno. Aunque no le vendamos, ¿no? O aunque no logremos el 100% de la terapia, pero eso es lo que tiene que ser, eso siempre va a ser el bien. Que bueno, esa sería la primera. Y dentro de este punto de hacer, significa generar el espíritu del aire, como dicen los andinos, o el universo colabora. El universo y el cuerpo, como aprendimos con el doctor Flores, funciona por temas. Cada parte del sistema ayudando a la otra parte. Entonces, eso implica
y no competencia. Entonces, la también tener espíritu de colaboración. Ese sería el primer punto del decálogo. Podemos pasar al segundo. Este punto es muy bueno porque es un quantum tiene coherente. Ahí yo les puse la imagen de el corazón con el cerebro, porque la medida descubierta coherencia cardíaca. Coherencia es cuando el cerebro y el corazón pulsan en un mismo ritmo. Eso es la coherencia cardíaca. ¿Y cuál es el mismo ritmo? Que el corazón, por ejemplo, el latido del corazón es armónico. Cuando uno está en un nivel de armonía, en pensamiento, su corazón late, la música del corazón es muy armónica, pero cuando uno está en desarmonía, la mente por un lado, el corazón por el otro, la acción por otro lado, el corazón late de manera caótica. Y eso incide a nivel de la biología, a nivel de la salud, y también incide en cómo influenciamos a los demás. Hay ciertas prácticas educativas que hacen que los hijos estén muy centrados, así muy tranquilos, tejiendo o cosiendo. ¿Por qué buscan este hecho de que estén? Porque el corazón emana en ese instante su campo magnético de vida, y eso influencia a su entorno, influencia positivamente. Entonces, un líder quantum tiene que decir y hacer una sola cosa, una cosa integral. Tiene que procurar de autoengañarse, tiene que procurar de ser coherente, porque no hay autoridad cuando hacemos algo de nuestra propia verdad y nuestra propia honestidad, de que lo que estamos diciendo es porque lo sentimos, porque lo pensamos y porque lo obramos. Así es cuando nuestra palabra tiene autoridad. Entonces, el líder quantum coherente, no tiene que haber engaños, porque nosotros estamos trabajando con energías, y engañarnos incluso a nosotros mismos, pero a las células de nuestro cuerpo, y a la frecuencia del cerebro, no lo podemos engañar. Tampoco podemos engañar a la vida que hay dentro de nosotros y fuera de nosotros. Eso es en cuanto a coherencia, ¿no? Un líder quantum tiene que ser y aprender a ser coherente. Sentir con el pensar, decir y hacer una sola cosa, ¿no? De acuerdo a ese, en este caso, como ya vimos en el primer punto, es hacer el bien al entorno. Ese sería el segundo punto. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, una acotación, también es bienvenido. Bueno, me gustaría, sí, bueno, te saluda Rosario Osbel. Estoy a escucharte y realmente me fascina poder escuchar este tema que nosotros realmente debemos ser. Realmente es lo que necesitamos. Uno no puede irse a querer ayudar a un semejante estando mal o enfermo, ¿no? Primero tiene que empezar en nosotros, ¿sí? Entonces, eso es decir, pensar, sentir con el corazón. Vamos a hacer de hablar y hacer cosas coherentemente y correctamente. Excelente tu explicación. Te agradezco. Muchas gracias. Acá les paso un más. ¿Vieron? Las células tienen fotones de luz, o sea, el núcleo de cada célula tiene fotones de luz. Bueno, los funcionamientos también son pulsos coherentes. La biología se maneja de forma coherente y sincronizada. Por eso también a veces nosotros decimos que cada uno tiene su verdad, pero en realidad la verdad está en la biología, en cómo... Bueno, vamos al tercer punto entonces. Bueno, tenemos las habilidades intrapersonales e interpersonales. Bueno, dentro de las habilidades interpersonales son las habilidades de autorregulación emocional. Nosotros tenemos la parte
emocional y la parte más evolucionada del cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la que decide, razona, analiza, y tenemos las habilidades del corazón. Bueno, dentro de es un líder, tiene que saber ser consciente de qué es lo que decide activar en el otro, ¿no? Con el que está en el frente. Porque si uno como líder activa el sistema del otro, o sea, le produce dolor, el otro no va a querer estar con el líder, sino que estar lejos, porque justamente le producimos amenaza. Pero si nosotros activamos el sistema de recompensa cerebral, que es la parte de placer, donde le hacemos sentir al otro que él puede lograr una meta, que es valioso, que él tiene muchas posibilidades, entonces eso es una habilidad que ayuda para que el otro actúe más eficazmente. Eso está dentro de lo que es las habilidades interpersonales. La habilidad intrapersonal es cómo estoy yo, cómo yo regulo mis emociones, si yo puedo regular mi cólera, si yo puedo vencer el miedo, si yo puedo vencer mi ansiedad, o sea, todo el manejo emocional entra dentro de lo que es habilidades intrapersonales, ¿no? O sea, de adentro. Y ahí yo les puse un rostro de una chica que está como mirando hacia adentro, porque dentro de las habilidades intrapersonales podemos recurrir a muchos ejercicios como la meditación, el yoga, la respiración, para ese aspecto de nosotros, porque a veces nosotros nos comportamos de manera tan natural en eso que somos, que hemos construido como personalidad, que no nos damos cuenta, ¿no?, de que estamos enojados o de que tenemos miedo, y entonces las emociones nos vencen. Y para llegar al final de nuestras metas necesitamos ser nosotros, regulemos las emociones o controlemos las emociones. Y dentro de las habilidades interpersonales, como les decía, está qué le produzco al otro con mi campo magnético y también con mis acciones, ¿no? Tiene que ver con la empatía, con la compasión, y tiene que ver con ayudar al otro y con hacer que el otro se sienta bien a nuestro lado. Esa sería la habilidad intrapersonal e interpersonal. Podemos pasar al cuarto, a menos que haya alguna pregunta. Bueno, esta parte es muy linda, bueno, todas son lindas, ¿no? Busca desarrollar los saberes esenciales para la vida. Como dije al principio, un árbol tiene que estar sustanciado en todo lo que es todo lo que le hace bien frutos. Necesitamos de ciertos valores que nos permitan dar buenos frutos. Dentro de esos valores están, por ejemplo, la humildad, la perseverancia, la voluntad, el esfuerzo, la capacidad de organización. Nosotros necesitamos despletos. Y una buena noticia, el aprendizaje tanto a nivel de personalidad, digamos, nosotros vamos construyendo el aspecto de nuestra personalidad, son negativos, la podemos volver a construir, porque dentro de lo que es el aprendizaje, nosotros es lo mismo aprender matemáticas que aprender, por ejemplo, una virtud. Tiene que ver con configurar los caminos neuronales, o sea, hacer sinapsis neuronal y repetir la acción hasta que se genere un camino neuronal fuerte, y después de hacerlo ya nosotros nos comportamos de la nueva manera. Siempre la idea es buscar los parámetros, ¿no? Y nosotros tenemos muchos parámetros, tenemos que buscar a todos los seres, a los sabios de toda la historia de la humanidad, a los santos, a los grandes maestros, porque ellos nos han dejado muchos datos de cuáles son los valores esenciales para la vida. Nos debemos encontrar eso principalmente, porque no importa todo el dinero que tengamos o el éxito del dinero si nosotros estamos sacrificando nuestra vida en pos de eso. Necesitamos trabajar la coherencia en ese sentido también. Nosotros estamos en la vida, somos de la vida y trabajamos para la vida. ¿Y cuál es el regalo que nos da la vida cuando hacemos eso? Más vida.
y una vida más plena y mejor. Así que por eso puse esenciales, porque son esenciales para vivir más y mejor, y hacer que nuestro entorno también viva más y mejor. Podemos pasar al otro punto. Bueno, este aspecto también es un trabajo para siempre, continuo. Se enfoca en el lado positivo. Nosotros hemos sido programados por la sociedad, por los medios de comunicación, por la educación, por nuestras familias. Hemos sido programados para que nuestro cerebro se enfoque en lo negativo, en la queja. Entonces necesitamos trabajar, ver el aspecto positivo. Una de las grandes... de los grandes mandatos que nos dicen los mayas, por ejemplo, es ver la belleza en todo. Tenemos que trabajar enfocar el cerebro, tenemos que trabajar para que nuestro cerebro se enfoque en eso, en lo bello de la vida. Y también en lo positivo, ¿no? Un cerebro que se enfoca en lo positivo se enfoca en la solución, no en el problema. Esto a veces requiere trabajar bastante porque en primer lugar nuestro cerebro cuando hay un problema se enfoca en ese problema, se enrosca y entonces está todo el tiempo ahí, en ese pensamiento. Y sabemos que a todo lo que le damos energía y tiempo, creamos eso. Entonces si nosotros queremos salir de un conflicto, tenemos que enfocarnos en aquello que nos va a permitir salir del conflicto, o sea, en la solución. Entonces, un líder tiene que enfocarse en lo positivo porque todo en la vida nos permite siempre una oportunidad para desarrollar algo en nosotros, algo positivo. Hay una frase muy linda que se llama que tu estigma sea tu bandera. ¿Qué significa eso? Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy traumáticas, pero cuando nosotros nos sanamos ese aspecto, comprendemos algo de ese aspecto, entonces nosotros tenemos autoridad para que todos aquellos con los que cruzamos en la vida, que han padecido esa misma situación, nosotros los podemos ayudar porque los comprendemos. Y como nosotros hemos salido, nosotros los podemos ayudar a salir. Como les decía, un ser humano tiene que ayudar siempre a ese ser humano y para eso tiene que saber cómo ayudarlo. Entonces, enfocar en el lado positivo significa siempre verse no ver el problema montaña, sino nosotros como una montaña y ver el problema siempre solucionable. No importa que la mente nos diga que no, pero todo problema tiene solución. ¿Saben quién sabe cuál es la solución a todo problema? El corazón. El corazón, que no es emoción, es una inteligencia de vida, tiene un cerebro y ese cerebro se adelanta al cerebro, o sea, a la mente, ¿no? Al cerebro que está en la parte de la cabeza. Entonces, si nosotros escuchamos el corazón tiene la respuesta. Otra cosa muy linda que les quiero comentar del corazón es que el corazón, la mente, o sea, el cerebro que nosotros con el que razonamos y grabamos información, tiene los datos del pasado, que son todas las memorias que nosotros hemos vivido, todas las experiencias. Pero el corazón tiene nueva memoria, porque el corazón es como la semilla, tiene la información holográfica acerca de quiénes somos nosotros. Entonces el corazón sabe cuál es nuestra dirección correcta, cuál es nuestro camino correcto, cuál es a la persona a la que tenemos que ir, cómo podemos resolver este problema. Eso también es una práctica, ¿no? Porque la única manera en que el corazón sea escuchado es que la mente se calme, se tranquilice y se enfoque en el latido suave del corazón para que pueda captar la imagen que el corazón le manda como respuesta. Así que eso sería enfocarse en el lado positivo, siempre crear lo positivo. Podemos pasar al siguiente punto, a menos que alguien tenga una apreciación o una pregunta. Bueno, tiene sueños y propósitos en forma continua. Eso quiere decir que nosotros tenemos ideales, es como el árbol, siempre volver a la metáfora del árbol, ¿no? El árbol siempre está en continuo crecimiento, florece una vez y florece todas las veces. Entonces nosotros también tenemos metas y una vez que alcanzamos esa meta tenemos otras metas. Y las principales metas que necesitamos alcanzar sobre todo es la meta interior.
porque el nivel de dignidad humana que tenemos que alcanzar es muy grande, y no tenemos que conformarnos en ser quienes nos dijeron que somos, sino tenemos que buscar realmente quiénes somos nosotros, cuál es nuestro talento, cuál es nuestra inteligencia, cuál es nuestro camino de vida, e ir en pos de eso. Y eso implica siempre renovar los sueños y los propósitos, ¿no? No quedarnos en el lugar cómodo que ya hemos alcanzado, sino siempre el crecimiento significa continuamente tener nuevos propósitos, ir por más, digamos. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, esto está relacionado un poco con la anterior, porque tiene que ver con trascender los propios límites. Nosotros vemos ahí en el dibujo la semilla, ¿no? La semilla primero tiene que romper la cáscara y después va creciendo. Toda situación que vivimos diariamente nos da la oportunidad de ver cuáles son nuestros límites. Nosotros tenemos muchos límites y muchos de esos límites están en nuestro inconsciente. Nosotros podemos hacer una evaluación de cómo es la vida y ahí podemos ver cuáles son los límites que aún tenemos, porque el estado natural de la vida, por ejemplo, es la alegría. Esa es la emoción básica natural que está relacionada con el timo, por ejemplo, que es para el sistema endocrino. El timo funciona en el estado natural de alegría. Eso hace que el timo sea fuerte y sea grande. El timo, para los que por ahí no tienen es el que se encarga junto con la médula espinal para la defensa del cuerpo. Entonces, el timo funciona con la alegría, o sea, la alegría es la emoción básica inherente a la vida. Si nosotros estamos en un estado natural de alegría permanentemente y en un estado de motivación permanente, quiere decir que estamos viviendo bien la vida, quiere decir que estamos en el camino correcto. Pero si estamos en un estado de angustia o en un estado de culpa o en un estado de miedo o en un estado de ansiedad, entonces tenemos que revisar, porque esto forma parte de los límites. Es decir, hasta no alcanzar la verdadera felicidad, la verdadera paz, todavía no llegamos a la completud de nuestro potencial como seres humanos. Por eso es siempre revisar nuestros límites. Podemos ser buenos en esto, pero nos falta aquello. Y en esos aspectos de la personalidad que nos falta trabajar, recuerden esto, vamos a ser inconscientes, porque justamente no los trabajamos porque no los vemos, no sabemos que tenemos que trabajar eso. Entonces, ¿quiénes nos muestran a veces nuestros defectos? Los demás, ¿no? Las personas de nuestro entorno. Tengamos en cuenta eso, ¿no? De escuchar con atención qué nos dicen, porque aunque muchas veces pueden tener una percepción equivocada, igualmente pueden ser datos o pistas de qué tenemos que trabajar para seguir creciendo hasta llegar a la completud de nuestro potencial como seres humanos. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, este es, por ejemplo, uno de ese potencial del cual estabas hablando. Crea la vida de vivir. Nosotros en realidad sí creamos la vida, porque la vida es energía y nosotros somos los que movemos todas estas partículas de energía, ¿no? De manera consciente o inconsciente. La tarea de un líder quantum, de una persona que quiere liderar su vida, es también ser consciente para crear conscientemente su vida, porque nosotros sí creamos nuestra vida, pero a veces no la creamos con sabiduría, entonces nos creamos situaciones que tenemos que aprender con dolor. Y la idea es dar un paso más, trascender ese mandato y que lleguemos a un punto de sabiduría, de conciencia, de aprendizaje en que decidamos aprender con amor. Esa es una gran meta, ¿no? Si aprendimos con sufrimiento está bien, si nos ayuda a aprender, pero no es necesario el sufrimiento. Nosotros podemos elegir aprender con amor, pero para eso el aprendizaje tiene que adelantarse. Es decir, yo sé que si soy impaciente, me voy a generar situaciones de dolor en el futuro o le voy a provocar dolor a otros. Entonces, ¿qué tengo que trabajar si me doy cuenta? La paciencia, ahora, en este momento. Un aprendizaje con amor significa entonces adelantarse a aquello que yo quiero construir en mí para que yo pueda construir en la vida.
Y una de las claves para construir la vida es tener dominio o control, digamos, o de los pensamientos. Y para esto es muy importante manejar los pensamientos, qué quiero pensar, entrenar mi mente, mi cerebro, hacia dónde quiero llevar la atención, porque nosotros tenemos miles de pensamientos continuamente, pero fíjense ustedes cuántos de esos pensamientos que tienen todo el día son nuevos, o solamente son los repetidos, los que tenemos siempre. Para construir la vida tenemos que tener absoluta potestad sobre la atención de nuestro cerebro, y eso también requiere una práctica. Y elegir, sobre todo, crear la vida también no de acuerdo a los parámetros de la sociedad, sino de acuerdo a los parámetros de uno mismo, del propio corazón, que es el que sabe hacia dónde nosotros podemos florecer. Es el único que nos puede llevar a construir una vida sin tener que enfrentarnos a posibles consecuencias negativas, ¿no? Entonces, un líder quantum construye su vida de acuerdo a las pulsiones del corazón, es decir, construye una vida no con tanto sufrimiento, sino sobre todo con amor y sintiendo que es dueño de su vida, y sintiendo que tiene paz, que está bien, que está caminando en su camino. Sería construir la propia vida, ¿no? La vida que quiere vivir sería desarrollar su vida de acuerdo a quién es la persona, sin mandatos externos, la libertad interior. Podemos pasar a la novena. Y por ello tiene que buscar su propia autorrealización personal, que es simplemente saber quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Desplegar esa belleza única que tengo, que solamente yo tengo y nadie más lo tiene, ¿no? En mis talentos hay muchos talentos compartidos, pero en la construcción que yo fui haciendo de mi propia esencia soy única, y cada uno de nosotros, los seres humanos, es único, es una belleza única. Entonces buscar la autorrealización significa eso, desplegar y crecer en esa belleza única que cada uno de nosotros es. Y esa belleza se la regalamos después a los demás, a nuestro entorno, a nuestro prójimo. Podemos pasar a la 10ª. Y solamente desarrollando esa belleza única es cuando nos convertimos y tenemos verdadera autoridad para guiar a otros, porque no los vamos a guiar de acuerdo a nuestra proyección, sino de acuerdo a quien el otro es. Nosotros tenemos que conocer tanto al otro, a quien estamos guiando, para guiarlo en la dirección de él, no en la dirección mía, porque eso también puede convertirse en manipulación. Es un asunto muy delicado, el trato con el otro. A veces nosotros pensamos que lo estamos guiando, pero en realidad le estamos imponiendo en base a lo que yo soy, digamos, y no a lo que el otro es. Esa es la tarea de cada uno de los seres humanos, ¿no? Poner su granito de arena para ayudar a que el otro también florezca, y a que el otro también se realice, y a que el otro también sea feliz, y a que el otro también crezca. Y así entre todos, siendo cada individuo libre y autorrealizado, bueno, realmente vamos a poder crear una nueva realidad, una realidad más digna de nuestro potencial como seres humanos. Así que eso sería el decálogo, Julito, y todos los que están presentes. Muchísimas gracias, Susana, profe. Bueno, ya me están pidiendo la sala porque también en 5 minutos comienza la presentación del plan de compensación. Así que si alguien quería hacer algún comentario breve, ya para ir cerrando, o querías agregar algo más, Susanita. No, ahí está todo. Después pueden, ustedes cuando en sus sucesivas charlas, ahí pueden salir, pero ese es todo lo del decálogo. Y bueno, se aceptan experiencias o compartir, ¿no? Muy interesante, me encantó esta charla esta noche. Un saludo para Susana, para el señor Julio, para todos aquí presentes. Me gustó muchísimo, me llegó al corazón, de verdad. Gracias, María Patricia. Bueno, nos despedimos, Susanita. Hasta la próxima, y estamos en el grupo. Cualquier cosa en el grupo de liderazgo también pueden hacer consulta.
que ya está Susana ahí, si algún tema, algún punto que se quiera aclarar. Esto tenemos que aprenderlo bien todos los que queremos hacer una carrera de liderazgo en Quantum, porque es como dice Susana, ¿no? Este último punto es muy importante, convertirnos en guía de los demás, pero en el sueño del otro, no solamente en nuestro sueño. Así que bueno, me gustó mucho y de esa manera lo quiero cerrar. Bueno, muchas gracias a todos, me gustó mucho estar con ustedes y que bueno, espero que tengan una buena reunión y cualquier cosa nos seguimos comunicando. Que estén muy bien y buenas noches.